Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miguel, si puedes mantener la puerta cerrada, prepárate y cerrar la puerta a las 8:20. 8:20. Bueno, prometimos calefacción central, no hubo nada. Uno viene con la inercia de las votaciones de este fin de semana. Promesa. ¿Cómo? Ha votado. Deberíamos votar a más. Hoy vemos la tristeza sus efectos y remedios. También mencionamos la melancolía porque en una de las respuestas que da Santo Tomás a las objeciones habla de la melancolía. ¿Qué entendían los antiguos por melancolía? No sé. Ellos hablaban exactamente de los humores. Entonces los humores son como jugos. Jugo gástrico, por ejemplo. No sé qué otros humores. Era la biología antigua. Pero decían que había como ciertos temperamentos, maneras de ser, que te hacen ser como más así propensos a la, no sé, reflexión, tristeza, qué sé yo. Y hay otros que son lo contrario. De eso no vamos a hablar propiamente acá. Vamos a hablar de la tristeza como pasión, como reacción del alma ante el mal. Vamos a recordar el pasaje de nuestro Señor en las bienaventuranzas, el inicio de todo su programa doctrinal, espiritual, en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Justamente en la última clase habíamos tratado sobre el gozo, la bienaventuranza, la alegría, el deleite, la delectación. Disculpen, la semana pasada, no sé si el padre les comentó, pero falleció una tía mía. Y otro más que también. Bueno, falleció una tía mía, entonces viajé al entierro. Por eso que no hubo clase la semana pasada. Pero en la última clase, hace 15 días, habíamos tratado sobre la alegría, la delectación, el gozo. Y nuestro Señor presenta la vida espiritual como una búsqueda de la alegría, del gozo, de la delectación, de la bienaventuranza. Bienaventurados los... Y ahí comienzan las 7 bienaventuranzas. Los mansos, bienaventurados los puros de corazón, los pobres en el corazón. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Es como medio contradictorio lo que dice nuestro Señor. Bienaventurado, alegre el que llora. Es lo opuesto. Vamos a comentar al final por qué nuestro Señor habla de esa alegría en el llorar. Vamos también a citar al libro de la sabiduría que dice: el espíritu triste seca los huesos. El triste seca, exicat en latín. Es como que te pones al lado de un triste y se acabó la humedad. Seco.
¿Por qué dice eso la Escritura? El espíritu triste seca el alma. A veces es chistoso. En los matrimonios, a veces ves así como temperamentos muy opuestos entre el uno y el otro. Uno o una, la media naranja, para no poner género, la media naranja es feliz, alegre, y la otra media naranja es triste, tristonio. ¿Se acuerdan de Tristonio? A ver si usted se acuerda de Tristonio. Raúl Portal, ahí lo maté. Yo vi una película de Walt Disney. No, este era ATC, Argentina con los años 80. Tristonio. Era el perrito de Hush Puppies. No me acuerdo cómo se llama, el perrito de Hush Puppies. De los zapatos. Sí. Son como los Beagles, pero más así, los coditos todos. O sea, Tristonio lo llamaba. Entonces vos tenés media naranja, todas alegres, positivo. Y después, todo. El otro es todo Tristonio. Y es chistoso porque al comienzo cuando se enamoran de, ay, el otro es todo tranquilidad, paz, me transmite serenidad, dice la muy activa, ¿no? Y ese era un chiste de Nick Carter. Entonces, cuando son novios, él se lo ve todo con la cara medio de salame, ¿no? Y ella se la ve más, ay, tu mirada me transmite paz, serenidad, templanza, ecuanimidad, serenidad, todo. Y el otro está con los caras así medio de nabón. Y 20 años después, él está todo gordo, con el control remoto apoyado en la panza, tirado en la cama. Y la otra le está tirando la chancleta diciendo, siempre fuiste un inactivo, nunca haces nada, no te superás. Y justamente está muy bien porque lo que antes la enamoró después la cansa, ya no quiero saber nada de eso. A mí Tarquino no me ha cansado todavía. ¿Cómo? Tarquino no me ha cansado todavía. ¿Qué es? Un toro. Un toro. Señor Mugre. Queda tranquilo. Bueno, toda semejanza con la realidad es mera casualidad. Bueno, vamos a ver hoy entonces sobre la tristeza y sus causas, los efectos que produce la tristeza, los remedios, y vamos a terminar con la aplicación espiritual, ¿no? El bienaventurado los que lloran. Primera parte, como siempre, va a ser presentar el asunto y ampliar el espectro. Puede ser de todo. Cuando hablamos de tristeza, puede ser, y ahí empieza la enumeración, y cada uno de ustedes, yo voy a ir tirando algunos ejemplos, y ahí ustedes piensan en lo que quieran. La tristeza. ¿Cómo se produce la tristeza? Dice Santo Tomás en el primer artículo, la tristeza requiere presencia de un mal y conocimiento de esa presencia, conocimiento. O sea, es un mal aprendido. La presencia de un mal. Como vimos en la charla del odio, hay cosas que rechazamos, que no queremos, y muchas de ellas están muy bien que no las querramos. Hay cosas así que no querés saber nada, no te querés poner en esa situación. Y es algo instintivo, te sale natural. No lo pensás y te sale el rechazo a eso. Ejemplo, la muerte en la carretera. Nosotros los sacerdotes, en países cristianos, católicos, cuando hay un accidente, vamos a ver si la persona necesita los sacramentos. Eso confieso que antes
20, 30 años atrás en nuestros países era como que la mayoría eran católicos. Entonces, si veías un accidentado, te bajabas a decir, Señor, o le dabas a si llevaba los sacramentos, el santo óleo, la unción. Vale, Calderón, me acuerdo de un accidente en la Panamericana en Buenos Aires, bajarse, yo era seminarista, iba nada más para ver cómo se hace. Estaba viva en ese caso la persona. Y el Marcelito también. ¿Cómo? El Marcelo salió hasta en un diario. ¿Marcelo Cuervo? Ah, mira. Es cierto que ahora, además, yo estuve en países como Guatemala. Guatemala es increíble, entró la guerrilla en los años 70, la ideología de la liberación, 60, 70. Se calcula que los católicos apenas llegan a la mitad de la población. Entonces es verdad que ahí ya, vos cuando te bajas en un caso de un accidente, tenés que ver alguna señal de catolicismo. México, ya a partir de ahí también empecé a adquirir varios hábitos ya de supervivencia, ¿no? Volviendo una vez, me acuerdo de la capilla, nuestro priorato, eran 2 kilómetros caminando, acaba de haber un tiroteo en la esquina, hay 2 cuadras del priorato, y estaba muerto. Yo me acerqué para dar los sacramentos, pero nabo total, porque cuando es escena de crimen no te podés acercar. Estaba el policía muerto, y yo me acerco, le pregunto al policía, hace mucho que falleció, me miró claro como sospechoso. Sí, hace 1 hora, ¿por qué? Yo por eso le calenté un poco diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué preguntas esto? Después me di cuenta que era el tonto era yo. De hecho me pasó en otra carretera, esa era en el norte de una carretera que van a hacer. Yo pasé, si me imagino, los 10 minutos de asesinato de un policía, no paré ni loco, ni loco, pues lo vi, me acuerdo del cuerpo del policía y seguí rapidito y venían todos los otros policías en ese momento. Bueno. ¿Por qué le digo esto? Porque en los 25 años de cura me ha tocado ver situaciones muy feas y son tan golpeantes esas situaciones que después quedas medio traumado y quedas con una reacción. Entonces cada vez que veo que los autos en la ruta se empiezan a parar y que ha habido un accidente, digo, ay, porque es una cosa instintiva el evitar el mal, escaparle, reaccionar en contra. Bueno, otro ejemplo de algo que uno va a rechazar: la muerte de un ser querido. Piensen en el que sea, y es duro, es duro. Una enfermedad, una amputación. Hay que ser realistas a medida que nos movemos en auto a velocidades altas, con o sin culpa nuestra, nos puede pasar algo y de pronto un brazo menos. Y la actitud natural del alma es a eso, quedarse sin trabajo, un padre de familia en este momento. Dice que quedarse con trabajo también causa tristeza. Sí, la angustia que significa no tener de dar de comer lo suficiente a los hijos. De hecho es muy frecuente, por eso a veces es muy peligroso que la mujer trabaje, porque si ambos trabajan, llegan a los 40, 50 años, seguro que o hay más probabilidades que al varón lo echen del trabajo que a la mujer, porque es más complicado un varón en el trabajo. Pero las mujeres son siempre buenas, poner en el trabajo, más agradables, siempre te dicen que sí, y al varón lo vuelan rápido. Lo he visto muy frecuentemente, cuando el varón se queda sin trabajo y la mujer empieza a ser la que trae el dinero, el varón cae en una depresión, primero que no encuentra trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo a un varón a 50 años? Además llega con ganas de mandar, son complicados, los varones somos complicados, somos hechos para ser gallo, no gallina, entonces uno viene con coco ni coco. Entonces,
ahí puede entrar el varón a replegarse, y una mujer que tiene dinero sobre el varón es tremendo, es una fiera. Muy peligroso, y se crean, por eso que mejor que el varón que la mujer no trabaje. Mejor a la medida de lo posible, claro, estoy hablando en general, en teoría, en lo abstracto. ¿Qué otro mal puede haber? El pecado propio o de un ser querido. Se lo vamos a terminar viendo. El pecado causa tristeza, situaciones complicadas, matrimoniales, una infidelidad del cónyuge. Son situaciones pero gravísimas y de tristezas hondísimas. Eso es presencia de un mal. Entonces la tristeza surge, nace, se causa porque hay un mal, algo feo que te ha llegado. Pero tiene que haber conocimiento de esa presencia, de lo que está sucediendo mal. Tener que estar consciente. Por ejemplo, la anestesia general. Te hacen de todo. A mí hace unos años me sacaron 63 centímetros de tripa. Intestino delgado, no grueso. Y me mostraban fotos, después me dijo, mira, esto es un intestino. ¡Ah, mira qué lindo! No, la panza abierta. Yo no sentí nada, no estoy consciente del dolor por la anestesia. Después te puede doler posteriormente. Pero para que haya dolor, tristeza, tiene que haber conocimiento. Por eso los seres no cognoscitivos, que no tienen conocimiento, no sé, las piedras, el agua, que es calentada para el mate, y la pones no sé, bajo el fuego. Debe ser horrible estar debajo del fuego. Perdón, arriba del fuego. Pero como no tiene conocimiento, el agua no sufre. Pero un animal, un hombre, al tener conocimiento se dispara el dolor, la tristeza. Otro ejemplo, el cáncer. Uno podría tener un tumor en este momento, pero si no es consciente, la vida sigue. Muy distinto cuando te dicen tenés cáncer. Ahí cuando hay conocimiento llega la tristeza y se despierta un sufrimiento del alma toda. Porque no es solamente como podría ser, no sé, un cáncer recién descubierto, que todavía no sentís el dolor interno. Pero es muy, ya cuando te dicen tenés cáncer, se dispara el alma. El alma empieza a reaccionar. Por eso no son solamente así como cosas instintivas, químicas, el dolor físicas. Hay el alma que está sufriendo. El cuerpo sufre, pero sufre toda el alma. Hay una frase de San Pablo cuando habla de los judíos, del pueblo de Israel, del que fue elegido por Dios, pero que en este momento está rechazando al Mesías, a Cristo. Y dice en Romanos: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque sabe que están rechazando a Cristo. Continuo dolor y gran tristeza. Hay veces que uno puede tener un dolor muy fuerte en el cuerpo, pero mayor en el alma. Como que el alma sufre más. Y es el alma la que sufre. El cuerpo también sí, pero es el alma. El lanzazo, la lanza que recibe el cuerpo de Cristo ya muerto. Me parece una imagen muy fuerte, la del lanzazo. Porque, qué sé yo, los latigazos dañaron, sí, todo el cuerpo de nuestro Señor, pero en cierta manera externo, en la piel, desgarraron, sí,
tremendo, dolorosísimo. Los clavos, la corona de espinas, especialmente los clavos, también traspasaron. Pero las extremidades, manos, pies, el lanzazo sí debe haber sido brutal, porque penetró mucho más y sea en las zonas más de mayor vitalidad, el tórax. No, lo otro que es muy importante es el cráneo. Por eso también uno ve la inteligencia de Dios al hacer la osamenta del hombre, le puso más coraza, más protección a lo más fundamental: cerebro, corazón y los pulmones. Y esos son los que están más protegidos. El resto está como más librado. Hace bien las cosas nuestro Señor. Entonces, el lanzazo iba a la parte vital, iba al corazón. Y además de haber sido violento, con mayor fuerza, la distancia, arrojando una jabalina que pesaban 2 kilos, creo, y medio, más o menos las lanzas romanas. Y cuando lo penetra el pecho de Cristo, cómo se ve agitado el cuerpo. Pero ¿le dolió eso a nuestro Señor? No le dolió. Le dolió más a la Virgen María. Creo que el lanzazo más le duele a ella que a Cristo. Cristo ya no le duele porque no tenía alma. Entonces, el dolor, la tristeza, es de aquel que tiene conocimiento, le duele al alma. La palabra dolor, el mismo Santo Tomás lo va señalando, dolor queda reservado más para, sí, lo externo, lo corporal. Así como estaba la diferencia entre deleite y gozo. Deleite o delectación quedaba más para lo sensible, lo corporal, y el gozo era para esa alegría espiritual más amplia. Así el dolor queda reservado para lo exterior principalmente, y la tristeza para lo interior, lo más espiritual. Un desengaño afectivo, una infidelidad, no va a afectar quizás a lo externo, a lo corporal, a lo sensible. Son dolores propios del alma, son cosas muy internas, muy humanas, muy espirituales. Entonces, tristeza queda reservado más para esos dolores más profundos, dolor para lo exterior, lo corporal. Se pregunta Santo Tomás, ¿cuál duele más? ¿El dolor o la tristeza? ¿Alguien se anima a responder? La tristeza es más profunda. Pero el dolor y persistentes te desequilibra más. Y dice Santo Tomás que mucha gente prefiere soportar un dolor para no tener una tristeza. No pone muchos ejemplos. A mí se me ocurrió, no sé, aquel que por no ofender a Dios, por no cometer un pecado, por no sentir la tristeza inmensa de haber ofendido a Dios, se expone a la muerte, los mártires. Entonces sufren dolores corporales, pero para evitar la tristeza del alma, que es la principal, la del pecado, de ofender a Dios nuestro Señor. Sí, entonces, la tristeza es más profunda, es más honda, es más fuerte. Pero el dolor es más sensible. Y por eso muchas personas, muchos de nosotros, que cuando nos dejamos llevar por lo sensible, rápido, preferimos un dolor antes que una tristeza verdadera. Y dentro de los 5 sentidos, ¿cuáles van a ser los dolores que más impactan en el alma? Los dolores del oído, de la audición, de la vista, del tacto, del gusto. ¿A cuál dolor uno le
le echa el quite más rápidamente? El tacto. Ahí es donde realmente duele, porque es verdad que uno, que yo, ver un cadáver, un accidentado, te golpea y te choquea, pero uno prefiere verlo que a sufrirlo en carne propia. También, qué sé yo, gritos estridentes, como va a haber en el infierno, la vista de otros condenados, los malos olores que también va a haber en el infierno, son feos y el alma tiene repulsión de ellos, pero mucho peor va a ser en el infierno el fuego que quema, porque te afecta el tacto. Qué cosa, El infierno será la gran tristeza, el gran dolor y sin fin. Bien, todo eso se pregunta Santo Tomás. Es larguísima el Tratado de la Tristeza en Santo Tomás. Tiene 25 artículos. Son 5 cuestiones. Vamos pasando rápidamente. ¿Qué causa el mal? La ausencia de bien. Sí, bien, la pregunta primera, en el artículo primero en las causas, ¿te acuerdas? Algo que... La primera pregunta que se hace a Santo Tomás sobre las causas del mal dice: ¿qué causa la tristeza? ¿La presencia del mal o la pérdida del bien? Presencia del mal o pérdida del bien. Constancia, ¿qué te parece? Entonces, ¿qué causa tristeza? ¿Haber perdido un bien o que haya presencia del mal? ¿Perdón? De hecho, Santo Tomás dice que son lo mismo. Iba con pregunta, la pregunta iba con trampa. Es lo mismo perder un bien que se haga presente un mal. Se define de hecho un mal como la ausencia del bien requerido, se debería tener. Entonces la pregunta podría ser medio superflua, pero Santo Tomás lo hace a propósito, porque dice: la ausencia o la pérdida del bien para el alma y para la voluntad se convierte como en una entidad que es el mal, y ese mal produce una reacción interna distinta que la búsqueda del bien. Si quieren, distinciones lógicas, pero lo importante a señalar acá en este curso es decir: al mal uno lo ve como una realidad. El mal en sí mismo no es realidad, es privación de ser. Pero el alma ve el mal como algo que existe, en cierta manera, para ella, ¿no es cierto? Y toma una repulsión. Entonces la tristeza es querer sacarte algo que pesa tu alma. Causa el mal más el mal presente que el bien perdido en el alma. De cierta manera lo ve a eso que se te hace presente como realmente una entidad, algo con la cual tenés que luchar, pelear. San Agustín plantea una cuestión: si la tristeza es producida por un poder, una fuerza a la cual no podés resistir. Entonces Santo Tomás dice: bueno, si la tristeza es causada por un evento, un hecho, una fuerza, un poder, una autoridad a la cual no podés resistir. Está interesante cuando Santo Tomás estudia esto, porque va a hablar de un punto en la vida espiritual muy importante, que ahora la voy a mencionar. ¿Qué les parece?
el mal, la tristeza se produce cuando hay un poder, una fuerza a la cual no podés resistir, no te la podés sacar de encima. Nadie en esta doble asamblea. Estoy esperando el voz. Ah, no, ahí ya está. Dar la respuesta. Sí. La tristeza se da cuando hay una situación con la cual no podés luchar, o sea, ya te venció, de cierta manera. O sea, te viene impuesto. Como les decía, lo interesante es el comentario que hace Santo Tomás a esto, porque va a presentarnos lo que es la resignación. Y muy interesante. Entonces, efectivamente, nadie va a buscar un mal para entristecerse. No lo va a buscar por sí mismo. O sea, todo el mundo, dice Santo Tomás, le esquiva a lo malo. Y si vos tenés que sufrir algo malo, es porque se te impuso un accidente, una amputación, un cáncer. Bueno, ya está, o sea, yo no lo puedo resistir, ya, y se hace presente y ya está, ahí se dispara la tristeza. No pudiste resistirlo, es más fuerte que vos. Pero, ahí está el comentario espiritual de esto. Dice Santo Tomás que a veces esa fuerza es tan grande que transforma lo que lo está sufriendo. Y pone el ejemplo de el fuego, que claro, al agua que tiene un peso, una masa, un peso, lo hace con la ley de gravedad, no sé qué diablo, que baje, ella quiere estar abajo. Pero si vos la calentás, el agua empieza a sufrir, podríamos pensar. Empieza a sufrir, hasta que el fuego la calienta tanto que la hace pasar de estado líquido, que buscaba irse hacia abajo, la hace evaporar. Y ya el agua naturalmente sube, y sube feliz, antes que irse para abajo. Pero el fuego la hacía levantar, hasta que ¡pam! Llega un momento en que va la gotita de agua, la molécula de agua, diciendo, está buenísimo esto de volar y de estar caliente. No pone el ejemplo del agua, pone algo parecido. El ejemplo es mío. Dice Santo Tomás: si el poder más fuerte prevalece hasta el punto de transformar la inclinación contraria en la suya propia, ya no habrá repugnancia o violencia alguna. De ahí que dice San Agustín que la resistencia de la voluntad a un poder más fuerte causa dolor. Pues si no se resistiese, sino que se cediese consintiendo, no se seguiría dolor, sino delectación. Y aquí está lo del comentario sobre la resignación. A veces un temperamento más bien inclinado a lo triste y ver siempre el medio vaso lleno, o media botella vacía y no llena. Ponen el ejemplo ese, ¿no? De una botella que está a la mitad. Entonces el tipo positivo va a decir, nos queda la mitad de la botella. Y el negativo va a decir, sí, nos falta la mitad de la botella. Entonces cuando hay veces que por situaciones internas que no podés cambiar, vos te empezás a enfrescar diciendo, no, pero esto está todo podrido, hoy amaneció con frío, está nublado, el dólar está a 483, ganó Cornejo, no sé si Cornejo es bueno o malo, pero te empezás a enfrentar, tac. Hay un peligro, porque es una situación que vos no podés cambiar. Y ahí el comentario espiritual dice, bueno, pero si vos te dejás llevar, claro, habrá que distinguir, ¿no es cierto? Hay males y males.
hay poderes y poderes contrarios a los cuales vos no podés resistir, pero si empezás a encontrarle el lado positivo, pero no en una onda así optimista tonta, sino realista, o sea, esta es una situación de hecho y yo tengo que en esta situación encontrar una solución. Hasta después quizás encontrás el lado bueno. Entonces dice, si uno al final termina cediendo, consintiendo, más que dolor se sentirá gozo. Repito, es situaciones muy... ¿qué sé yo? El matrimonio, facilísimo. Bien. Después decir, bueno, querés hacer esto, querida, hagámoslo. ¿Te resignas? ¿Sos feliz? Es verdad, por ejemplo. Bueno. Ahora vamos a ver los efectos que produce la tristeza. La tristeza seca el alma, los huesos los secan. Esa va a ser la frase de la Escritura que nos va a servir para hablar de la tristeza. Santo Tomás presenta 4 efectos de la tristeza. Primero, te quita la capacidad de aprender, de razonar, la tristeza. Segundo, te produce pesadumbre. Cuando uno está triste, es como que sentís que está medio asfixiado, pesado, hay algo que te impide moverte. Tercero, debilita todas las acciones. El triste no obra con fortaleza, con vitalidad, está como con el freno de mano. Estás avanzando pero con el freno de mano. Y es la pasión que más daña el cuerpo, va a decir Santo Tomás. Entonces son los 4 efectos que produce la tristeza. Vemos a cada uno de ellos ahora rápidamente. En esta cuestión Santo Tomás va a citarnos mucho a San Agustín. No sé por qué. Como que da la impresión de que San Agustín era muy triste, porque lo cita en los 4 artículos de esta cuestión, lo cita a San Agustín. Aún en estos días, acometido de un agudísimo dolor de dientes, los santos también tienen dolor de dientes, no dejaba de rumiar las verdades que ya había aprendido, pero me impedía enteramente aprender otras nuevas, para lo cual necesitaba toda la atención del ánimo. Es una frase larga, en general Santo Tomás no cita tanto, cita muy poquito de los antiguos y después desarrolla. Todo muy corto en Santo Tomás, pero acá cita bastante. Y es interesante ese el respeto que se tiene a la antigüedad, a la tradición. No estoy diciendo la tradición como la revelación, sino el respeto que se tiene a los sabios antiguos, ¿no? Cosa que en general el mundo moderno lo tira rápidamente, empieza a construir de nuevo. La frase larga resume el pensamiento correcto y cristiano de que el dolor no te deja aprender cosas nuevas, pero sí te permite rumiar y reconsiderar las verdades que ya tenías, que ya habías aprendido. Es como el acullico de coca. ¿Se dice acá acullico, Carolina? No, usted no sé, no me imagino. ¿Usted nunca cogió? Mendoza no es brasilero. Yo soy boliviano. Somos el Primo mío. Tomamos vino, no. ¿Saben lo que es un acullico? Es el conjunto, dícese del conjunto de hojitas de coca que se pone al costado de los dientes en un cachete. Lo tenés que dejar un rato largo. Perdón, bueno, son costumbres norteñas. Lo dejás un rato largo y le vas sacando el juguito. Tiene un olor aparte más feo. Bueno, no se pongan a discriminar, le vamos a llamar al vinagre. Bueno, normalmente te pones las hojitas de coca y durante un tiempo largo, un par de horas, y se va sacando como el juguito.
Bueno, eso es lo que dice San Agustín de las verdades. O sea, no podés, como nuestra alma tiene, sí es verdad que tiene distintas facultades o potencias, inteligencia, voluntad, sentidos externos, los 5 sentidos externos, vista, gusto, tacto, oído. Tiene también movimientos del alma, los apetitos, ¿no? Es verdad que es muy complejo el organismo, el organismo espiritual, es muy complejo. Pero todas radican en una sola alma. Y por eso dice Santo Tomás que a veces cuando una parte del alma está muy como jalada en su atención, muy arrastrada, se pierde fuerza para todo el resto. Entonces, cuando hay la presencia de un dolor, ejemplo de la tristeza, una tristeza, un dolor muy fuerte, quedan como embotadas todas las otras potencias, quedan como adormecidas. Entonces dice Santo Tomás, para aprender algo nuevo necesitas mucha atención, pero también el dolor físico produce causa que el alma esté muy atenta a eso. Entonces no vas a poder aprender nada nuevo, pero sí podés como reconsiderar las cosas aprendidas de antes. Por eso aprendamos mucho ahora antes que nos llegue el dolor. El momento que nos llegue el dolor, se acabó el pensamiento. Se rumea lo que se tiene. Se rumea lo que se tiene, exactamente. Entonces aprovechemos ahora, leamos libros, estudiemos. Bueno, y ahí está. Entonces vuelvo a leer la frase de San Agustín. Aún en estos días ha cometido un agudísimo dolor de dientes, que parece que son de los más fuertes. No dejaba de rumiar las verdades que ya había aprendido, pero me impedía enteramente aprender otras nuevas, por lo cual necesitaba toda la atención del alma. ¿Bien? Entonces, cuando tenés dolor no podés estudiar cosas nuevas. La tristeza también produce pesadumbre del alma. Bien, eso es verdad, uno hasta lo siente, ¿viste? Cuando te da una mala noticia. En este ejemplo también de Nuestra Señora en la cuarta estación, en la Pasión según Mel Gibson, que se acuerdan cuando cae Nuestro Señor en el Via Crucis. Ya lo he citado otras veces, pero es muy buen ejemplo. Una mamá sufriendo. Una mamá cuando sufre, y es chistoso porque la mamá sufre por el hijo está sufriendo, pero la mamá está tildada, no funciona. Es el ejemplo de la cuarta estación en esta película, La Pasión. Es Nuestro Señor que cae y la Virgen que había llegado hasta ahí para saludarlo queda tildada. No sé si se acuerdan que San Juan le dice, madre está ahí, y Nuestra Señora está, tac. Me acuerdo cuando me enfermé ayer en México, mi madre viajó con buena mamá, hizo todo, recorrió los 10.000 kilómetros para... cuando me hacían toda la curación y todas esas cosas horribles que te destruyen, realmente está. Ella se quedaba tildada. Dice, tu mamá soy yo, me van a agarrar. Sí, pero déjame sufrir. Eso justamente queda, el que sufre tiene como una falta de reacción, de conocimiento, de percepción de la realidad. Por eso también nosotros los confesores a veces estamos conscientes de que, porque cuando uno se va a confesar, nosotros vamos a confesar, uno abre su alma al confesor como un enfermo muestra su herida al médico. Me acuerdo una vez, el hermano de la Yanina, Montoya, Julita de Pulgón, no sé si se acuerdan. Yo era jefe de campamento de San Miguel hace 25 años atrás, y este enano era tremendo, con un endocino, no me acuerdo el nombre, empezaron a saltar encima de brasas ardientes. En un momento el chiquito se cayó y apoyó el brazo, se quedó quemadura de primer grado toda la cara. Por ahí me acuerdo, era en Ascochina, Córdoba, el grito el sábado de la tarde, 7 de la tarde, yo estaba rezando y comencé a rezar mi Deus y de pronto retumbaba así
acerros del grito del niño cuando se quemó. Una cosa tremenda. Y me acuerdo que cuando vamos al centro de salud, apenas sacamos lo que le cubrían las vendas y la médica ve eso, el niño ya gritaba de solo. Cuando la médica miraba su herida, él gritaba. Porque despacio, no sé si... Y solo ver, no me mires, no. Y sí, así. Bueno, eso pasa muchas veces en el confesionario. Uno va que uno muestra sus heridas. Y a veces el sacerdote tiene que estar consciente que la persona no le está prestando atención. Entonces va a decir sus palabritas, mire, esto, otro. No le importa. Porque no tiene capacidad de atención en ese momento. Porque tiene dolor. Entonces, si tiene dolor, es gastar pólvora enchimando. Por eso los profesores viejos ya llegan, se confiesan con Dios, bueno, pero ese trae María, siguiente. Y también eso se lo digo, el ejemplo de la confesión. También para veces cuando hay peleas, problemas entre seres queridos, donde no hay entre los seres queridos, los más cercanos, como son los cónyuges, la media naranja, son heridas muy profundas, muy sensibles. Entonces, el otro te dijo, no sé, no seas tonta, y la otra persona puede tomar que me dijo de todo, que me voy a condenar, que me voy al infierno y que mi madre es mala. Siempre cobra la suegra. Pero no, pasa que el grado de sensibilidad y de tristeza, cuando hay tristeza se pierde la objetividad. Hay algo que no, porque perdiste la facultad de aprender, de conocer, de contactar bien con la realidad. Por eso cuando uno está triste, no tomen decisiones cuando hay tristeza. Si ha habido una pelea, porque se van a equivocar. Bueno, entonces hay una pesadumbre del alma. Interesante, dice, si es tan grande, insalvable el mal, que no cabe esperanza, no hay spem evadendi, no habrá movimiento para sacar el alma, para salir del mal. Entonces, a veces el peso puede ser tan pesado de la tristeza que se tiene, que si en ese momento estás viendo que no hay esperanza, el alma queda en lo que se va a llamar asedia, como una de las especies o de las características de la tristeza, una de las cualidades de la división de la tristeza, especie, la palabra correcta, que quedas quieto, absorto, no te moves. Eso cuando ya es muy pesada, cuando el peso del mal es tanto que no tenés posibilidad de salvarte. Vamos a citar a Tolkien. En un momento se pierden y son agarrados por los orcos, dos de los hobbits, no me acuerdo, era al comienzo de la segunda película, el segundo libro. Y entonces lo están buscando sus amigos y se encuentran con algunos elfos, creo, y les dicen, miren, no hay muchas posibilidades de encontrar a sus amigos, pero bueno, vayan y búsquenlos. Está bueno eso. Me quedó grabado una sola vez a la voz. Y no me acuerdo del pasaje en el libro, pero ese justamente es decir, bueno, no hay esperanza, o casi no hay esperanza, pero bueno, póngase en movimiento, ¿no? Vamos a ver lo que es la esperanza, es muy importante, si no, no te pones en movimiento, en acción. La esperanza se ha ido de aquí en estos días. ¿Cómo? La esperanza se ha ido de aquí en estos días. De aquí es Roja. El reino de Roja. Somos dos. Bueno, después te quita toda la fuerza en la operación, debilita la operación, la acción, la tristeza. Piensen, cuando uno obra con tristeza es como que los videos te salen mal. La mujer que está a su lado.
Y después es de la pasión que más daña el cuerpo. Y este libro de Proverbios que dice: el ánimo alegre hace la edad florida, el espíritu triste seca los huesos. Y en Proverbios 25, la tristeza daña al corazón del hombre. Y Eclesiástico: por la tristeza se apresura la muerte. Se da a entender como que el que vive triste más rápidamente llega a la muerte. Y ahí es cuando Santo Tomás, lo voy a citar rápidamente en el texto latino, no me meto en problemas psicológicos, que no es la función de esta charla. Dice: muchas veces la tristeza quita el uso de la razón, como se ve en los que por causa del dolor caen en la melancolía o se vuelven maniáticos. Tox, la pronunciación compulsiva. Yo no sé a qué apuntaba Santo Tomás esto. La melancolía, dice yo, se podrá decir depresión actualmente. Se pierde el uso de razón. La depresión está todo negativo, todo podrido, nada sirve, todo, vamos todo al loco. Y se vuelven maniáticos. En otro pasaje de Santo Tomás habla de la ansiedad también. Lo paso rápidamente. Pasa que con esto quiero dejar también abierto que el tratado de Santo Tomás es filosófico, es espiritual. Pero claro, hay ciertas connotaciones de nuestras vidas. Padre, la tristeza es un sentimiento que es terrible para los que lo hemos podido padecer. ¿No es un sentimiento también chichoneado por el mismo demonio? O sea que se acentúa. Muy bien, sí. El espíritu más triste es el del demonio. Triste. Sí. Que lleva muchísima gente inclusive hasta el suicidio. O sea, lo va llevando hasta el punto de no poder retroceder. Sí. No, sí es. Normalmente también los sacerdotes, los confesores, los directores de alma, cuando ven ya una tristeza excesiva, dice acá: no está Dios, está el demonio. Bien, ¿cuáles son los remedios de la tristeza? Tener buenos gustos, buscar buenos gozos, buenos deleites, Buenos whisky. llorar. El llanto es una buena función, un buen mecanismo para salir de la tristeza. La compasión de los amigos, la contemplación de la verdad, y dormir y bañarse. Buscar los buenos gustos, los buenos deleites. Toda delectación es un remedio para mitigar la tristeza. Contaba un compañero mío que había ido a un hospital a asistir a un enfermo y le había golpeado mucho, porque son a veces situaciones son tristes. Dios nos da la gracia para asistirlos, pero había vuelto medio, como a veces nos podría llegar a pasar. Yo era joven sacerdote, esto pasó en México, Guadalajara, ya lo que mismo lo cuento. Y llegó al hospital así golpeado. Se sentó con el padre, con el superior, y dice: a ver, falla alguna, ¿qué te pasa? No, pasa que fui esto, el otro. Bueno. Exacto. ¿Puedo buscar un ron? A ver, toma un poco, vamos, a ver, contame qué pasó. Y empezó a hablar, y después se fue feliz. Dice: una cosa aprendí de mi prior, a tomar ron, dijo. Una cosa buena. Pero vamos a ver esto. Puede caer en exceso, ¿no? Todo con medida. Pero sí, cuando uno ve a una persona que anda medio tristona, hay que invitarlo a comer algo rico, a charlar, atención con los gustos que se dan solos. Realmente uno debería buscar el consuelo
con otra persona, porque solo se puede desvirtuar. Yo como confesor y pecador tengo que decirlo. Entonces, porque uno podría decir, bueno, hoy tuve mal día, hoy me peleé con mi esposo. Entonces, me veo la linterna roja. Me voy a chupar con amigos, la voy a pasar mal. Vuelvo peor. Entonces, vos busco un consuelo, no déjeme solo. Atención al alcohol. Atención a eso puede haber un gusto que, como un consuelo, ya lo vimos la semana pasada, en la última charla. Buscar una delectación, pero que no es correspondiente. Y habría que tener buenos gustos, buenos deleites, buenas salidas, buenos cables a tierra. ¿Como cuál? No sé, salir a andar en moto, andar en bicicleta, subir un cerro, trabajar. Padre de Coca le gusta achar. Se le pega la pared y se mueve la pared. Su cable a tierra, bueno, poner. Pegarle el frío. También pone. Hablar mal le prior. Pero estamos conscientes y sabemos que les hace bien. Como hablar mal de papá también. Del yerno. Perdón, del suegro. Trabajos físicos. Bueno, buscar un buen gusto. El llanto. De San Agustín también, citaba. Dice en el cuarto libro de las Confesiones: cuando se dolía de la muerte de su amigo, solo en los gemidos y en las lágrimas hallaba algún descanso. Y dice Santo Tomás: las lágrimas y gemidos alivian naturalmente la tristeza por dos razones. En primer lugar, porque todo lo nocivo que se guarda en el interior aflige más, pues la atención del alma se concentra más sobre ello. Interesante, ¿no? Dice, todo lo nocivo, lo que te hace daño, lo malo, si lo guardas solo en el interior, aflige más, porque la atención va hacia eso. Por ejemplo, a veces vienen a hablar, o uno busca hablar con un amigo, viene a hablar con un sacerdote, tiene un problema inmenso. Nosotros sabemos que muchas veces tenés que escuchar y no tenés que darle la solución, porque en el solo hecho de hablar, ya la persona está buscando su propio equilibrio y lo está sacando, que es importante eso. En segundo lugar, porque la operación que combina al hombre según la disposición en que se encuentra le es siempre deleitable. Ahora bien, el llanto y los gemidos son operaciones que convienen al hombre entristecido o con dolor. Entonces es natural llorar. Cuando sentís dolor, los niños, ¿viste? Lloran, pegan alaridos. Bueno, un adulto no. Es verdad que las mujeres son más propensas a llorar que el varón. Y quizás de más grande uno llora menos, me parece. Se nos muere algún ser querido, falleció mi padre, me lloré todo ante la Virgen de Guadalupe y después todo el viaje tranquilo, la exequia, todo, la prediqué sin ningún problema. Y hay otro piso de varones también que a veces no lloran nada. No sé si se le muere un papá o una mamá, no sé cómo va a reaccionar uno. Pero en todo caso, lo que dice Santo Tomás, uno dice, si llorás, es natural. Y hasta hay un descanso del alma y llama. Para saber. La compasión de los amigos también causa, es un remedio. Está chistoso, dice. Este es Aristóteles, que dice: el amigo que se compadece en las tribulaciones consuela. Un amigo que está al lado de la tribulación consuela. Y lo explica Santo Tomás, porque dice, el mal, la tristeza es como un peso. Entonces, cuando lo compartís ese peso, es como que parece que llevas menos peso. Santo Tomás que lo explica, es medio chistoso, ¿no? Yo les digo, parece que el gordo no era muy sentimental, por lo menos internamente, y se ponen tantas cosas.
Y después dice también por qué, porque por el hecho de que sus amigos se contristan con él, entiende que le aman, se siente apoyado, que hay otros que van a dar la vida por vos, te van a apoyar, y eso es un consuelo. Padre Castellani decía que cuando vas a consolar a alguien, o le tenés que dar la solución, el remedio, o si no podés hacer nada, te pones a su lado en silencio. Dice, porque si te pones a intentar decir, bueno, a justificar, dar razones por las cuales no tenés que estar triste, te vas a equivocar. No te pones al lado, en silencio, ya está. Dice, cuando uno a veces está medio mal, viene un amigo, che, ¿estás bien? Más o menos. Bueno, chao, ya está. No, pero que tal cosa, no, ya está. Fuerza. Un consuelo. La compasión de los amigos. La contemplación de la verdad también. La contemplación de la verdad mitiga la tristeza o el dolor. Y tanto más, cuanto más perfectamente es uno amante de la sabiduría. O sea, como que nos alienta a ser amante de la sabiduría. Mientras más te complaces en Dios y en la inteligencia que Dios puso en la creación y la vas descubriendo, te vas dando consuelo de tus tristezas. Bueno, los sueños y los hábitos y los baños también. Dice San Agustín, había oído que el baño es llamado así porque arroja del alma la tristeza. Bañarse. Un jacuzzi. Te relajás, un poquito de agua caliente. Me acuerdo, a los niños en mi época le daban agua con azúcar. Usted dice, a veces cuando se ponía a llorar. Entonces tomé un poquito de agua, tomaba así, te consolaba. Esos pequeños consuelos así externos. Le dan coca, le dan azúcar. En el norte sí, le dan coquita. A los 7 años le enseñan a usar el bicarbonato. Un poco más refinada, blanca de lo que nos daban para consolarlo. Y después otro muy simpático de San Agustín dice, me dormí y desperté. Y allí en gran parte mitigado mi dolor. Por eso, cuando uno anda muy cansado, ponerse a ver una serie de Netflix es peligroso porque te vas a perder sueño y necesitas dormir para relajarte. Y San Agustín cita a San Ambrosio, es chistoso entre ellos. Estamos hablando de San Agustín en el 430 y San Ambrosio fue en el 394, unos pocos años antes había escrito San Ambrosio. El sueño restablece los miembros debilitados para el trabajo, alivia las mentes fatigadas y libera a los angustiados de su pena. Así que si andan tristes, duerman y báñense, por favor. Terminamos. No dice Susana Agustín. La contemplación de la verdad. Sí, tiene razón. No lo menciona Santo Tomás. No está mencionado. No sé por qué. No es bueno. No, sí, hace muchísimo bien. Y ahí justamente lo que decíamos de la resignación. Cuando vos ves que esto ha pasado porque Dios lo permitió, porque hizo, empezás porque su voluntad se hace la tuya. Y bueno, justamente no es un poder que te oprime, sino vos te dejás llevar por él. ¿Se entiende? Con el ejemplo pasado de la agüita que se evaporaba y todas esas cosas. Entonces la oración te hace justamente, primero entrar en contacto con Dios. La contemplación de la verdad es eso, que cuando dice contemplación de la verdad es ponerte en oración. Hace muchísimo bien rezar. Venía a la camilla, estar en silencio, no se imagina la alegría que es. En medio de la tristeza. Pero después cuando empezás a decir, sí, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ya empezás a meterte en su corazón y ya está. Creo que se entiende. Voy a pasar rápido porque nos quedan pocos minutos. Nada más la frase de nuestro Señor, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué dice nuestro Señor, bienaventurados los que lloran? Los que lloran sus pecados. Porque la gran tristeza que nos debería a nosotros contristar, la única, podríamos decir, es ofender a Dios.
entristecer a Dios, restarle a Dios su honra y su honor por nuestras acciones desviadas, por nuestras veces que nos equivocamos, que no seguimos el justo camino. Y ese es el mal, sobre todo mal, que verdaderamente entristece. Por eso, cuando nuestro Señor dice, bienaventurados aquellos que lloran, los santos padres le explican justamente, en primer lugar, que lloran sus pecados, que se dan cuenta de sus infortunios, y también los de los seres queridos, ¿no? Llorar por los pecados de los seres queridos, de los hijos, de los nuestros. Bueno, y también el llorar por la banalidad que es este mundo, lo vano que es este mundo. Entonces, realmente la Escritura señala constantemente que la alegría, que el sabio no está en la alegría, no pone su corazón en la alegría tonta, sino en la tristeza verdadera de las cosas de esta tierra que son pasajeras. Bien, pero en esto no hay que perder la esperanza, porque como todos somos pecadores, y si no vamos a quedar ahí enfrascados en nuestras tonteras, nuestros yerros, equivocaciones, pecados, vida pecadora en nuestro pasado, en un momento tiene un pasaje, una cincelada muy bonita, Santo Tomás, que dice que el alma se levanta de la tristeza buena cuando es según Dios en virtud de la esperanza concomitante del perdón del pecado. O sea, el alma buena, que tiene una buena tristeza, ciertamente se siente oprimida, entristecida por sus miserias, pero ve que puede salir de sus pecados por la misericordia de Dios. Aplicación al Sagrado Corazón de Jesús en este mes es evidente. Por eso el más pecador de nosotros, hasta una María Magdalena, que era una mujer liviana, se hizo una santaza. ¿Por qué? Porque confió que ese peso tenía algo de esperanza por la misericordia de Dios. Bueno, terminamos acá.